Ahora sí. Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy tenemos esta segunda sesión acerca de este tema tan importante referido a lo que es violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Como les había señalado, habíamos dividido prácticamente en dos sesiones el espacio para poder analizar de manera más concreta, sobre todo, algunas modificaciones que se han venido dando respecto al proceso especial. Recordemos que hemos tenido algunos cambios. Yo la clase pasada ya les había más o menos mostrado, pero para los que recién se están conectando, aquí les estoy dejando esta línea de tiempo. Señores, les va a servir de mucho apoyo esta línea de tiempo. El Decreto Supremo 008-2019 MIM, Política Nacional de Igualdad de Género, enmarca la política nacional sobre la cual se ha gestado planes nacionales y también algunos marcos normativos importantes. ¿Cuáles han sido las últimas modificaciones que nos han conllevado a generar este espacio en este curso? Cuando hablamos de enfoque integral y cuando hablamos de los nuevos alcances que se vienen dando a partir del proceso especial, es específicamente el tema referido, por ejemplo, a la modificación del riesgo severo, en el que, por ejemplo, podríamos prescindir de una audiencia, pero que a la vez nos exige una mayor acreditación de este riesgo. Asimismo, por ejemplo, el tema del retiro del hogar como medida de protección, en qué supuestos se tiene que dar esta medida o en qué esta medida de protección se puede aplicar solamente bajo supuestos referidos a un riesgo severo o a un riesgo moderado, pero que incluye un espacio de acreditación. Entonces, es importante que ustedes que trabajan en el espacio de violencia y en el espacio de familia tengan claro que el proceso especial ha cambiado, señores. Por eso hemos elaborado la clase de hoy. La clase de hoy está enfocada sobre todo a hacer comparaciones de cómo se venía trabajando con el texto único ordenado, cómo se vino trabajando a partir del decreto legislativo 1470 y acerca del protocolo de otorgamiento de medidas de protección y cautelares, que ha sido bastante usado, incluso en las conferencias yo siempre les he dejado el resumen de este protocolo para que ustedes se guíen acerca de esos criterios para otorgar las medidas de protección. Sin embargo, ya en marzo de este año, el 21 de marzo, se ha emitido la ley 31715. Esta ley 31715 modificó el proceso especial. ¿En qué parte o en qué espacio modifica el proceso especial? Yo aquí les he anexado la diapositiva. Vamos a ver aquí. Ley 31715. Modifican el proceso especial referido a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Publicación 22 de marzo. ¿En qué sentido se modifica? Ahora, todas las medidas de protección que van a ser emitidas cuando usted identifica un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo severo, van a ser emitidas dentro de las 24 horas. Eso es como punto 1. Y ustedes me dirán, doctora, pero eso ya con el 1470 se venía dando. Efectivamente. Pero recuerden ustedes que este 1470, que era un decreto legislativo que se dio para el tiempo de la emergencia sanitaria, y que yo lo tengo por acá también. Aquí está, un ratito. Aquí está. En el tiempo de la emergencia sanitaria, justamente, se establecieron medidas para garantizar esta atención y protección de víctimas que han sido víctimas de violencia, y se flexibilizaron normas respecto al 1470. Una de esas flexibilidad, por ejemplo, estuvo encaminada a que se podía emitir una medida de protección solamente con la ficha de valoración, sin tener la ficha de valoración de riesgo. No era necesario un informe psicológico, no era necesario contar con un informe del equipo multidisciplinario, y que se podía prescindir de la audiencia. Pero la diferencia principal es que en el decreto legislativo 1470, usted podía prescindir bajo cualquier tipo de riesgo identificado. Era una potestad del juez de poder prescindir, ya sea cuando identificó un riesgo leve, un riesgo severo o un riesgo moderado. ¿Nos daba 24 horas para todos estos casos? Sí. Pero no le decía a usted en qué casos se podía prescindir de la audiencia. Sin embargo, en
la ley 31715, que está aquí al final, nos mantiene a las 24 horas para todo tipo de riesgo, pero ya te precisa y te dice, en el espacio que está resaltado con rojito, dice, podrá prescindirse de audiencia en aquellos supuestos de riesgo severo, donde el juez dice y específicamente puede prescindir de la misma. Entonces, el 31715, que está implementado a partir de este año, ya te señala en qué supuestos vas a prescindir. Entonces, señores, cuando ustedes quieren cuestionar de alguna manera que se ha emitido una decisión a partir de una medida de protección y no convocaron a su patrocinado para la realización de la audiencia, como en muchos casos se ha venido dando en la pandemia, ya aquí hay un primer candado, señores. Es el candado en el que te dice, si me vas a emitir una medida de protección, justifícame, motívame por qué vas a prescindir de la audiencia. Tú tienes que motivar eso. ¿A quién le dice? Al juez. El juez tiene que motivar la prescindencia de la audiencia. Si el juez no motiva la prescindencia de la audiencia, entonces usted tendría un fundamento clarísimo ahí para poder apelar la decisión y decir, no me ha identificado el tipo de riesgo, no he utilizado criterios como por ejemplo los que tengo acá, importantes criterios para el otorgamiento de medidas de protección, como por ejemplo la idoneidad y congruencia, la integralidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, la ejecutabilidad y la variabilidad de las mismas. Entonces, esos criterios para emitir la medida tienen que tener una relación con el tipo de riesgo que ha sido identificado a nivel del análisis del caso. Usted puede identificar 3 tipos de riesgo. Y es facilito identificarlos, los 3 tipos de riesgo. Aquí lo vamos a ver. Usted puede identificar cuando ya analice el caso específico un riesgo leve. A ver, ¿cuál sería la primera opción? Acá me están dejando casos ya. Javier Cornejo, muy bien. Carlos, muy bien. Carlos, ayer estuviste conectado también, creo, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Riesgo leve, señores. El principal, gracias Carlos, el principal fundamento para establecer un riesgo leve es, señores, la baja probabilidad de recurrencia del hecho. Es decir, imaginemos un caso tipo de un insulto, pero la víctima tiene un entorno de protección de apoyo y el denunciado no tiene antecedentes. Y fue un insulto referido a su condición de mujer, sí, pero tal vez el contexto no era un contexto de subordinación, de responsabilidad asimétrico, sino fue un espacio de una discusión, pero que igual no se justifica ningún tipo de insulto. Bueno, ello conlleva a que yo analice una baja probabilidad de que ese hecho, luego de que yo emita una medida y le diga, señor, a ver un momentito, usted está prohibido de volverla a insultar. Entonces, considero que con esa medida de protección va a ser suficiente para que se reprima y no vuelva a suceder. Entonces, existe una baja probabilidad de recurrencia del hecho, es decir, que el hecho vuelva a suceder. Con mi medida de protección de la prohibición sería más que suficiente. ¿Ok? Entonces, importante. Otra cosa también en el riesgo leve, para que usted identifique un riesgo leve, es que hay un bajo impacto del hecho. Es decir, en este espacio de violencia psicológica a través de una agresión verbal, por ejemplo, no generó una afectación cuando se pasa por un informe psicológico, en el caso que tengamos, no en todos los casos. Tenemos un informe psicológico en el que pueden haber factores asociados, pero no hay un factor directamente relacionado con este impacto, ¿ok? Perfecto. Otro espacio también, por ejemplo, existen factores protectores y el tiempo de ocurrencia del hecho es largo. Es decir, la denunciante tiene entorno de apoyo. Por ejemplo, sus hijos son mayores de edad y viven con ellos. O es una persona que tiene de vecino a su familiar, o que su familiar se encuentra dentro de su misma ciudad, o que tiene, pese a que no se encuentra en la misma ciudad, tiene bastante comunicación y directo contacto con su entorno de apoyo. Es una persona que es profesional, no tiene ningún rasgo de vulnerabilidad, por ejemplo, por la zona en la que vive, por el contexto socioeconómico, por el grado de instrucción, por la nacionalidad que tiene, etc. Entonces, tiene factores protectores.
Y el tiempo de ocurrencia del hecho es largo. Es decir, ese es otro punto en el que podría decir, yo vengo siendo maltratada porque siempre se enoja cuando al momento de comer, siempre dice insultos al momento de tomar los alimentos, o él tiene una reacción siempre cuando viene mareado, tiene una reacción bastante violenta o siempre insulta. Entonces, eso también podría ser, en el tiempo, el hecho podría ser largo, ¿no? En este espacio de ocurrencia. Entonces, mire, esos puntos me pueden llegar a determinar que estamos ante un riesgo leve. Y si estamos ante un riesgo leve, podemos emitir una medida de protección coherente con un riesgo leve. Pregunta para ustedes, ¿será coherente que en un riesgo leve yo emita una medida de retiro del hogar del denunciado? Si yo he identificado un riesgo leve, ¿será coherente, razonable, proporcional, bajo un criterio de vulnerabilidad del denunciante y de agresividad del denunciado que no registra antecedentes, que no tiene otros procesos de violencia, que es un hecho aislado, que es la primera vez que se registra? Ojo, el tema de cuando me dicen, doctora, como argumento de apelación, es la primera vez que él ha cometido. Eso no es un argumento de apelación. El argumento de apelación tiene que estar relacionado a que si es la primera vez, es decir, que el señor no constituye un nivel de agresividad o de peligrosidad mayor, se emite una medida coherente y razonable con el nivel de riesgo. Eso sí puede ser un buen motivo de apelación, pero no que simplemente porque es la primera vez que pasa. No, eso no es una justificación, porque recuerden ustedes que la ley lo que intenta es prevenir, claro, pero también sancionar, incluso erradicar y reeducar a los agresores. Entonces, no podemos justificar en que es la primera, chepe y me salvo. No, eso no existe. En este nivel de riesgo leve, la persona afectada puede anticipar la reacción violenta. Es decir, yo ya sé cuál es el comportamiento de mi pareja cuando viene borracho, por decir, o cuando viene ebrio, y yo podría anticipar la reacción. Es decir, me da espacios de poder anticipar, como decir, yo llego mareado, voy a dormir, o voy a evitar, o voy a ir mejor a la comisaría, o voy a llamar por teléfono, me anticipo llamando a la línea 100, llego mareado nuevamente, hay peligro que me vuelva a agredir. Ahora sí tengo ese espacio de denuncia. Y ahí sería un riesgo leve. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante situaciones de amenaza de muerte, por ejemplo? Cuando estamos ante espacios de personas que cogen un cuchillo o que intentan asfixiar, hacen digitopresión a la altura del cuello, tratan de golpear en el suelo a mujeres gestantes. Tengo varios casos, varios ejemplos. Esos niveles obviamente no son niveles de riesgo leve. No habría un espacio de que se le pueda dar a la víctima para que pueda anticipar una reacción violenta por parte del denunciado. También la persona, la víctima, no se encuentra subyugada dentro de un ciclo de violencia y puede despertar de ese ciclo y tomar una decisión de poder romper ese ciclo de violencia. Pero lo que está haciendo es denunciando para evitar que esto vuelva a suceder. Pero tiene un alto nivel de conciencia de la situación en la que se encuentra, es decir, que puede percibir la situación de riesgo. En cambio, una mujer gestante que ha sido golpeada, pateada en el vientre por el denunciado y que ella se rehúsa a dejar el ciclo de violencia, denuncia, pero igual retorna a la relación, esa persona no tiene un nivel de conciencia del riesgo que estaría asumiendo retomar la relación. Claro que sí. Entonces, el riesgo de ella, pese a que retomó la relación, que podría ser un componente para yo dictar una medida menor, como el del alejamiento, ya no podría dictar porque ella ya decidió retornar. Sin embargo, su nivel de conciencia, al no tener un alto nivel de conciencia, puede el Estado igual dictar ese tipo de medida para que sea una carta bajo la manga de esta persona cuando el señor intente o cuando el denunciado. Estamos poniendo el caso del denunciado siempre, no significa que todos los hombres son los denunciados. Ojo, en el espacio de violencia puede haber mujer que sea denunciada también, ¿no? Sino que es el caso tipo, ¿no? Voy a intentar poner ejemplos también con hombres y con mujeres para hacer igualdad en ese espacio de los ejemplos. Y como les había señalado, existen factores protectores, es decir, hay red de apoyo, ya sea familiar o red de apoyo social. Por ejemplo, hay personas que no tienen a la familia cercana, pero forman parte, por ejemplo, de los comedores populares, de las ollas comunes, de espacios de trabajo, centro laboral, o sea, su centro laboral o trabajo social que puedan hacer, tiene un acompañamiento, tiene una fortaleza de alguien que los está acompañando en ese proceso de violencia. ¿Bien? Entonces ya usted ahí identifica cuál es su riesgo leve. Ahora, el riesgo moderado
Disculpen que a veces es medio complejo porque lograr entender si el riesgo moderado podría conllevar o no a que yo prescinda de la audiencia, porque el 31715 ya me dijo que solamente en el riesgo severo. Pero como es, miren, vamos a hacer algo muy sencillo. Entre irme a un riesgo leve y irme a un riesgo severo, el riesgo moderado más sería para un riesgo leve un poquitito más, o sea, un poquitito más alto que el riesgo leve, pero si yo tengo una ligera duda o un indicio razonable de que podría convertirse en severo, prefiero ir para el lado del severo. Porque en los espacios de protección de la víctima, el mensaje o el entendimiento, como existen algunas reglas, por ejemplo, a nivel de derecho laboral, usted cuando analiza tiene un caso en concreto y por la misma posición o ubicación de los empleadores frente a los trabajadores, existe una posición diferenciada, ¿verdad? En el que las leyes laborales favorecen a los trabajadores. Y es un trato diferenciado con la finalidad de proteger al trabajador. Entonces, ese prooperario que se da en el espacio laboral o el prorreo que se da en el espacio penal, en el caso de las medidas de protección o en el caso de la subespecialidad de violencia, es pro víctima. Es decir, si usted entiende o encuentra un indicio razonable, utilice, le puede venir en alguna analogía, que nosotros hacemos un tratamiento diferenciado también pro víctima, ¿ok? Entonces, entre esa duda, prefiero señalar que hay un riesgo grave o un riesgo severo a irme por un riesgo moderado. Perfecto. Pero en general, el riesgo moderado sería que también existe una baja probabilidad, igual que en el caso de el riesgo leve, existiría una baja probabilidad también en el riesgo moderado. Pero recuerden ustedes que en el riesgo leve hay una baja probabilidad de recurrencia del hecho que estaría casi al mismo nivel que en el riesgo moderado. Por eso les digo, el leve con el moderado, júntenlo. Traten de analizarlo igual. Pero si ya no hay una baja probabilidad, sino hay una alta probabilidad, o hay una duda de que pueda ser alta probabilidad, usted vaya por el tema del riesgo severo. ¿Cuál es la diferencia acá? Es que el impacto en el riesgo leve es un impacto menor, pero en el riesgo moderado estamos hablando de que el impacto podría convertirse en un impacto alto. Podría. Esta víctima tiene algunos componentes de factores de apoyo, pero no es un entorno total de apoyo. O sea, tal vez el contexto social o económico puede jugarle en contra, pero todavía tiene espacios de protección. Bien. Entonces, por ahí, como les digo, relacionan el moderado más con el leve que con el severo. En cambio, en el severo, ahí sí. Tenemos una alta probabilidad de recurrencia del hecho, tenemos el impacto podría ser alto, existen escasos factores de protección, como por ejemplo, aquí yo ya les hacía el día de ayer la pregunta, ¿cuáles serían algunos componentes de vulnerabilidad respecto a no tener factores de protección? Por ejemplo, aquella mujer migrante, puede ser una migrante irregular incluso, en que se encuentre en un espacio, ya sea por temas laborales o por temas socioeconómicos, que se encuentra en un espacio que no es su espacio de protección ni de entorno de apoyo. Y ahí podría ser sujeta a espacios asimétricos de poder por parte del denunciado. Algún otro componente de vulnerabilidad, por ejemplo, una persona que tiene alguna discapacidad, una persona que tiene alguna condición seropositiva, una persona que se encuentra en cárcel o en carcelería también, privada de su libertad, una persona por su grupo etario, ya sea niña, adolescente, o adulto mayor, también, claro sí. También, por ejemplo, la condición de pobreza o la pobreza extrema, que resulta ser un factor de vulnerabilidad y no un factor discriminatorio, miren ustedes. Porque a veces cuando se analizaba la ley de la tenencia exclusiva, bueno, no la ley, sino la tenencia exclusiva, cuando estaba vigente, porque ahora está la tenencia compartida, mucho se cuestionaba el tema de con quién debería estar el niño. ¿Es con quien le otorga mejores condiciones económicas? En el Perú era así. Señores, en el Perú la condición de pobreza no era un componente de discriminación, no podía ser un componente de discriminación. Entonces, la condición socioeconómica de la madre o del padre no implicaba que esta persona no podría tener la tenencia exclusiva, al contrario. La otra parte, que sí se encontraba en condiciones económicas, podría
no es que podría, tiene que solventar esas necesidades económicas, tanto del alimentista, así como de su madre, en el supuesto bajo las reglas en las que se encuentra esa obligación de dar alimentos, ya sea a los cónyuges, por ejemplo, en ese espacio, ¿no? Bien. ¿Algún otro factor, por ejemplo, que me estoy olvidando? Creo que acá tenemos una listita, aquí está. Miren, tuve un caso de una víctima de violencia, que era una niña de 8 años, que había sido víctima de violencia de sus padres, ¿ya? Esto pasó en la ciudad de Lima. Y tenía tía materna en Chimbote. Entonces, se anotició a la Unidad de Protección Especial. Recuerden ustedes que en aquellos distritos en los que, a ver, aquí me están escribiendo las preguntas. Doctora, buenas noches. ¿Un riesgo leve puede terminar en un feminicidio? Mira, te comento, José, si tú revisas la página de la Defensoría del Pueblo, sobre todo sus informes anuales, en este último informe emitió que un feminicidio, o sea, lo normal, no normal, lo tradicional en la configuración de este delito, es que cuando se revisaban los antecedentes de violencia, era que se registraba, o la constante, en todo caso, corrijo el término, era que antes de que se dé un feminicidio, la constante era de 3 o 4 denuncias previas de violencia doméstica. Y riesgos leves o riesgos moderados, no riesgos severos. Empezamos con insultos, amenazas de muerte, celos. Entonces, el Estado no cumple esa función de prevención cuando, pese a tener 2 o 3 denuncias, esta persona, o incluso medidas de protección. Recuerden ustedes en este caso último que ha habido de este señor que ha terminado con la vida de su pareja, creo que la semana pasada lo han televisado, y que cogió una piedra y la terminó de matar en el suelo. Ella tenía medidas de protección. Entonces, aquí lo que está fallando es que no hay una operatividad del sistema, porque la víctima cumplió con denunciar. La víctima fue y comunicó. Y tiene una medida de protección. O sea, el Estado cumplió con la medida. Pero la medida se convierte en un saludo a la bandera cuando la víctima no acude a la terapia psicológica, cuando el denunciado no va a la terapia reeducativa, y cuando la juez o el juez no ejecuta los apercibimientos por incumplir las medidas de protección, ya sea porque no hace una correcta supervisión o seguimiento de la operatividad de esa medida. Si los jueces de violencia podemos separar aquellos casos graves con aquellos casos más sencillos, podemos seguir un monitoreo de los casos mucho más complejos y evitar así el feminicidio. Por eso te digo, José, si tú revisas el informe de la Defensoría del Pueblo, los feminicidios se avisan en la mayoría de casos. Existe alerta previa, mira cómo se da en el tema del feminicidio. Son algunos que son aislados, pero la mayoría de casos la Defensoría del Pueblo coincide en el que se notició, hubo denuncia, y pese a la existencia de la denuncia, no se actuó. Entonces, ahí empiezan los problemas. Javier Orlando me dice, doctora, ¿qué pasa que el juez de familia emite medidas de protección? Bien, gracias, José. ¿Qué pasa si es que el juez de familia emite medidas de protección? Dice, ¿no? Ahorita vamos con tu pregunta, Sharon. Javier Orlando me dice, doctora, ¿qué pasa si es que el juez de familia emite medidas de protección? Entiendo, Javier, que me estás diciendo el juez de familia en aquellos juzgados que no existe juez de la subespecialidad de violencia. Recordemos que el juez de familia es una cosa y el juez de violencia es otra. Es de la subespecialidad, tienen el mismo rango, ganan igual, pero es de la subespecialidad de violencia. No a nivel nacional no se han creado todavía todos los órganos jurisdiccionales de la subespecialidad. En algunos órganos jurisdiccionales todavía lo sigue tramitando los juzgados de familia, pero ya no es la mayoría de casos. Ya, emite medidas de protección al juez de violencia por un riesgo grave. Si esta medida colisiona contra la propiedad del agresor, que es el propietario de la casa. ¿Qué pasa? Sencillo, mira, Javier, si prendes tu audio, vamos a contigo leer esta modificación. Ahí lo que tú me preguntas, Orlando, es ¿qué pasaría con el 1470 y qué pasaría con la 3175? Porque son dos cosas diferentes.
Hay algunos jueces que todavía siguen aplicando el 1470, que era el decreto legislativo durante la emergencia sanitaria, pero la emergencia sanitaria se terminó, se acabó, fin, punto final. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo, chao, hasta aquí no más. Entonces, lo más importante es que tú tengas esa respuesta a razón de esta nueva ley que se ha emitido este marzo, que ha modificado el proceso especial y ha dado nuevas reglas respecto a las medidas de protección. Javier Orlando, voy a pedir que actives tu audio para que tú mismo puedas dar lectura al artículo 22. Por favor. Javier Orlando Cornejo Garzán, por favor, puedes activar tu audio o yo te doy la opción. Creo que no se puede dar opción. Javier Orlando, no sé dónde está Javier Orlando. Javier, te desconectaste, creo. A ver, levanta tu manito para ver, para poder verte, Javier, para poder darte audio. O Dani creo que está conectándose. Bien, bueno, ya lo voy a leer yo entonces, que no estén levantando la manito. A ver, uno de ustedes, por favor, levante la manito para poder darle audio. Rapidito, nada más vamos a leer este artículo. Ya no sé por qué no puedo. Ahí está, Víctor Quispe. A ver, Víctor Quispe, ¿dónde estás? Aquí está Javier, mira, ya lo encontré a Javier. Vamos a reactivar audio. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mira, el artículo 22 lo vamos a leer juntos porque eso habla acerca de la titularidad del bien. ¿El artículo 22, doctora? Sí, por favor. Ya. Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección. Bien. Retiro del agresor de domicilio en el que se encuentra la víctima, así como la prohibición de regresar al mismo en caso de riesgo severo acreditado, reincidencia, violencia física, independientemente de en quién recaiga la titularidad del inmueble donde se ejecutan las medidas de protección. Punto ahí. Mire, Javier, lo que dice esta 31715, algo que en el 1470 y en el texto único todavía no se sabía claramente qué podíamos hacer si, doctora, la persona que se siente agredida y que denuncia y que tiene su medida de protección pide retiro del hogar, pero ella no es propietaria del bien. Es más, la casa es de los padres del denunciado. ¿Te ha pasado ese tipo de casos? Incluso que ya son convivientes, no están casados, pero es una convivencia que todavía no es una convivencia que ha sido reconocida. Pero la titularidad del bien es del denunciado. Y está usted emitiendo como juez una medida de protección en el que dice alejamiento y prohibición de regreso del supuesto agresor. Entonces, ¿cómo se manejaba ahí el tema de la titularidad del bien? Porque, ¿qué crees que pasaba, Javier? Con la anterior ley, y eso lo explicó el doctor Formin Amanco y la doctora Wilda Cárdenas en un pleno que se dio en el 2021, si más no recuerdo, sí, en el que dijo, ahora se están dando los desalojos express. Si yo quiero retirar a mi esposo de mi casa, más fácil voy, denuncio violencia y pido la medida de alejamiento o la medida de retiro. Con el 1470, señores, en el tiempo de la emergencia sanitaria se ha emitido mucha medida de protección de retiro del agresor. Pero con esta 31715 que se ha emitido este año, trata de ponerle un candado a eso. Ayer hablamos también acerca de esos candados. Pero en ese candado te dice, voy a decirte que tú puedes emitir la del retiro, pero tienes que tener algunos y cumplirme algunos requisitos. No para los riesgos leves, sino para los riesgos severos. Pero Javier, ¿es para cualquier riesgo severo? ¿O qué te agrega ahí en la ley? ¿Severo qué más? Javier. Javier, me agrega el riesgo severo
acreditado, mira. Me dice, a ver, no sé si está reactivado el audio. El riesgo Me severo indica que esté que es debidamente acreditado. acreditado. Entonces, significa que ya no voy a poder emitir por doquier la medida de retiro del agresor. Ahora, cuando tú me preguntabas, doctora, ¿y qué pasa con la titularidad del bien? ¿Qué dice acá? Independientemente de en quién recaiga la titularidad. Es decir, si es indemnizado, si es del denunciante, si es de los padres del denunciado, igual. El que se retira es el agresor. Y dice, la doctora, pero ya, pues me voy. Mañana lo vendo. Vendo la propiedad. Me dijo la juez que me vaya, me voy. Pero eso no se va a quedar así. Yo mañana mismo vendo la casa, porque es mi casa. Y porque mi convivencia todavía no declaraba la convivencia, entonces yo mañana vendo la casa. ¿Qué podría hacer ahí? ¿O qué podría pedir ahí usted como abogado? Nada. Usted simplemente sabiendo de que el denunciado ya tiene la medida de retiro, usted como patrocinado va a decir, ah, ya qué bien, ya tiene el retiro, y él se va a ir bien tranquilo, se va a ir con el retiro. Patrocinada, en cualquier momento se puede ver en la calle, porque quien va a vender es el denunciado. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Lo que tiene que hacer. Hay que apagar el micrófono porque se está pintando. Javier, ¿puedes apagar tu audio porque se está escuchando un sonido? Listo, gracias. Miren, ¿qué puedo hacer en ese caso? Facilito. Voy a pedir una medida cautelar. Ah, muy bien. Doctor, ¿y cómo es eso? Explíqueme. ¿Cómo puedo pedir medidas cautelares en los procesos de violencia? Claro que sí, aquí están detalladitas. Aquí están tus medidas cautelares adicionales. Por ejemplo, puedes pedir un inventario de bienes, porque, por ejemplo, el señor lo que puede hacer es, yo me voy, pero me voy llevando todo. No solamente mis enseres personales, sino también enseres, por ejemplo, del hogar, o sino también herramientas, a veces dicen, no son mis herramientas de trabajo, no, pero es herramientas del negocio que funcionaba en la casa y que también servía para que toda la familia de ahí pueda tener algún beneficio económico. Se dan ese tipo de casos. La asignación, usted podría pedir una asignación económica de emergencia, por ejemplo, en ese caso en particular, puede pedir una anticipada de alimentos, puede haber que existan niños o menores de edad que se les estaría privando de los alimentos, y como ya va a haber una separación por parte del padre, en este caso de la pareja, y usted identifica sujetos vulnerables como son los niños, podría asignar una anticipada de alimentos en el caso de que se esté negando a cumplir con los alimentos. O que ejerza una cierta violencia económica para condicionar a que retome la relación con la finalidad de tener o que le pueda dar o cumplir con sus obligaciones alimentarias. Miren, prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca bienes comunes. Doctora, pero dice comunes, y si son convivientes no es común. En ese caso es cuando sean casados. Pero ya yo tengo mi pleno 8 donde dice que disposición del bien del cónyuge sin autorización, así que es súper fácil con eso y la invalidez. Ah, pero ojo acá. Dentro de las medidas cautelares que se pueden dictar, hay una discusión todavía en el tema de si este propietario vende el bien. Hay una discusión que eso se llevará a otro proceso judicial de acuerdo a la validez del título. Si es que esta resolución de una medida de retiro constituye esta resolución un título ejecutivo como tal. Miren ustedes, ese es otro cantar y otro problema, pero yo lo que recomiendo siempre es que igual anoticien al juzgado esa situación. Es decir, al juez de violencia pongan en espacio situación simplemente de volver a generar violencia, ya sea incluso
el querer limitarle o vender la casa ya sería un espacio de violencia nuevamente en la denunciante. Y eso podría ser claramente encajado como la desobediencia a la autoridad, y por ahí yo lo puedo llevar al ámbito penal y puedo pedir incluso una prisión preventiva por incumplir la medida. Yo creo que esa podría ser la mejor estrategia. Pero usted puede pedir sus medidas cautelares. Adicional a eso, si por ejemplo ya en esa medida se está prohibiendo el acercamiento de este denunciado, pero tienen hijos en común, tiene que identificar si es que se le va a dar una tenencia temporal de los niños a la denunciante, el tema del régimen de visitas, en el caso antes de la modificatoria, porque actualmente con la tenencia compartida ya sería lineamientos de la tenencia, ya no el tema del régimen de visitas, y algunas otras materias que se puedan ventilar dentro de esta ya separación que estaría dándose con la medida de protección. Bien, vamos a regresar a eso para profundizar, pero voy a leer otra preguntita rapidito. Doctora, mi patrocinada me consulta que ella tiene 2 hijos y conviviente, y su conviviente le fue infiel a ella, pero la casa está a su nombre de su marido. Ella me dice, yo me siento afectada por su infidelidad. ¿Es causal para que pueda denunciarlo por violencia psicológica toda vez que ella le afecta verlo en el mismo techo y quiere que después le otorgue una medida cautelar para que su marido se vaya de la casa pese a que él es el dueño del inmueble? ¿Es posible? A ver, mira, en el caso Javier Orlando Cornejo, que me presentas, yo he tenido varios casos respecto al tema de infidelidades. Por ejemplo, mujeres que encuentran en el teléfono mensajes de texto, por ejemplo, o WhatsApps, o algunas otras comunicaciones con personas o con terceros, que tendrían tal vez una relación afectiva con sus parejas. Entonces, estas situaciones de infidelidad conllevan a situaciones de violencia, sí. El desencadenante puede ser una infidelidad, pero no está justificada el hecho violento como reacción a la infidelidad. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque la infidelidad como de forma aislada, yo no considero que necesariamente sea un componente de una violencia psicológica. Digo no necesariamente porque la manifestación de esa infidelidad puede conllevar a una violencia psicológica. Es decir, el tipo o la forma de cómo se manifiesta la infidelidad. Por ejemplo, a esta denunciante le puede generar afectación psicológica que el denunciado ingrese a su casa cuando ella sale a la persona con la que comete esta infidelidad, o que intente estar dentro de su casa, o que quiera ella o llevar al amante o a la nueva persona dentro de su espacio de vivienda. Eso claramente puede afectar a esta persona psicológicamente, porque es parte de este machismo que quiere insertar este señor dentro de su hogar. Ella puede tener una evaluación psicológica y se puede llevar a una afectación asociada a estos hechos que él está haciendo, asociados a una infidelidad, sí, pero como hecho desencadenante. No necesariamente está atribuida la infidelidad a una violencia psicológica. Eso sí, tiene que ser a través de una evaluación que conlleve a que uno de los componentes pueden ser ellos, sobre todo la forma como manifiesta. Ahora, la pregunta de Javier es, doctora, pasa lo siguiente, ella ya está cansada, este hombre es un sinvergüenza, no cambia, entonces yo quiero que él se vaya de la casa. A ver, señor. Primero, si son esposos, el procedimiento respecto a las causales de divorcio existe. Y eso que el divorcio es el efecto, porque la separación, en todo caso, de cuerpos, o un divorcio, posterior o ulterior en un caso, entonces puede conllevar que usted pueda establecer un proceso judicial para ello. La ley te faculta, si tu conducta es honrosa, incluso por la misma violencia psicológica, podría insertar una causal para ya lograr el tema de la separación de cuerpos mínimamente. Y con ello va a conllevar a una disolución de las sociedades gananciales, en el caso de que hayan optado por ese régimen, y que se pueda dividir ese espacio. Ahora, caso distinto es, doctora, tiene hijos menores de edad, ¿de qué casa vamos a liquidar? La sociedad de gananciales, en este espacio, cuando se liquida, tiene ambos la propiedad de este bien, pero siendo el único bien en el que los hijos tendrían que todavía desarrollarse porque son menores de edad, no se les puede desproteger. Entonces la casa seguiría dentro de ese espacio de desarrollo de sus hijos,
junto a la persona que está a cargo de ellos, es decir, la madre. Entonces, hay otras opciones, no necesariamente lograr eso, Javier, a través de la violencia psicológica. Yo sé que el medio más rápido para ustedes como abogados es decirle, ahorita lo sacamos por violencia psicológica. No, no sería el medio más adecuado. Pero usted puede ir construyendo, es decir, acompañamiento de una evaluación psicológica a esa señora en su centro de trabajo, en el centro de emergencia mujer, que se le vaya realizando esos golpes que ella va sintiendo respecto, eh, golpes emocionales respecto a las infidelidades de su pareja. Que eso conlleve a que se determine que existe una situación asociada a esa infidelidad. Y a partir de ello, ahí sí se va a poder. Bien. Doctora, buenas noches. A un padre le dictaron en su contra una medida de protección. Dentro de ella, el impedimento de acercamiento. Con fines de agresión. Ah, Carlos, entiendo que en esa medida de protección precisaron. No te acerques para golpear, pero sí acércate para ver a tus hijos. Bueno, hay algunas medidas de protección que establecen excepciones. Hay algunas otras que se rigen con el protocolo y no da espacio a ninguna excepción. Respecto de la madre y su hijo. Posterior a las medidas de protección, obtiene un régimen de visitas con externamiento. Claro que sí. ¿Dicha medida impide o dificulta la ejecución? No, claro que no. Incluso recuerda tú, estimado Carlos, que de manera definitiva, donde se resuelve el tema relacionado al contacto con los hijos, es el juzgado de familia. El juzgado de violencia lo que dicta son medidas temporales respecto de los hijos. No son medidas definitivas. Es más, el juez de familia, para poder emitir esa visita con externamiento, es porque ha analizado, tiene conocimiento de la existencia de un proceso de violencia previo y que incluso pese a haber analizado para esta persona, no existe un indicio razonable de riesgo en la integridad física del contacto que impida contacto de su padre con su hijo y por ende no significaría ningún tipo de obstrucción. ¿Qué pasa si el juez de familia emite medidas de protección por un riesgo grave? Bueno, estamos hablando, no, sí, ya lo habíamos dicho, ¿no? Doctora, buenas noches, un riesgo ya lo hemos dicho. ¿Y cómo sería el monitoreo a nivel judicial? Porque personal no hay o escaso, es escaso. Claro, Sharon, el problema es que mucho hay el tema de la coadyuvación que sí existe dentro de los principios de esta ley 30364 y este texto único ordenado, que es colaboración de las partes. Por ejemplo, Sharon, si tu patrocinada sabe que el denunciado se ríe de la medida de protección y dice, yo no voy porque yo no estoy loco, es más, eso no sirve para nada, y igual te voy en cualquier momento, te voy a encontrar o lo que sea, eso podría servir que la misma víctima anoticie al juzgado que el denunciado no está cumpliendo con acudir a la terapia. Y eso podría ser fácilmente de una verificación con un oficio al centro de salud mental que me diga que él no va a la terapia y suficiente con ello para yo ejecutar el apercibimiento de desobediencia a la autoridad. Remito copias a la fiscalía y le aperturan ese proceso penal, que incluso por el quantum de la pena podría conllevar a una prisión preventiva. Doctora, buenas noches. ¿Qué pasaría si la víctima de violencia es una persona profesional, como nosotros, por ejemplo, y por miedo no abandona ese entorno? ¿Se le puede brindar algún tipo de medida de protección? Mira, Catherine, importante lo que me dices, y que incluso en algún momento yo también he sido víctima de violencia. Como todos, Catherine, la mayoría de mujeres podemos estar expuestas. Incluso, miren, las personas que tenemos mayor contacto en redes sociales, como me pasa a mí ahora por el tema de las conferencias, tenemos mucho mayor contacto o somos más visibles. Como por ejemplo también pasa con aquellas personas que tienen mucha exposición en una red social, en el WhatsApp o cualquier otro tipo de red. Entonces, pasa también con mujeres profesionales que dentro de sus centros laborales, por ejemplo, pueden ser o pueden estar siendo acosadas. He tenido, bueno, no he llevado los casos porque yo soy juez, pero tengo conocimiento que, por ejemplo, algunas servidores judiciales me dicen, doctora, ¿de qué manera se me puede proteger? Porque yo, a nivel de mi corte, he solicitado, he presentado los WhatsApps con todas las conversaciones en el que un asesor de la presidencia, por decir, me invita a salir y yo me niego, le digo no, pero él insiste y me dice, pero ¿por qué te portas mal conmigo? ¿Estás en deuda? Sigue existiendo constantes y constantes envíos de WhatsApp. Ella, en su entender, se estaba viendo afectada por
cargo el que tenía esta persona y el cargo que ella tenía, siendo una profesional, abogada. Pero tenía miedo mostrar esos WhatsApps porque era parte de mostrar su intimidad. Y ahora, el problema es cómo se maneja a nivel judicial. Miren, estos WhatsApp fueron presentados a la institución, primero a la entidad, para que se inicie un proceso dentro de la institución, un proceso disciplinario. ¿Y qué creen? Como esta carpeta a nivel de procedimiento disciplinario pasa por el asesor legal, por el que proyectó, por el que no proyectó, por el de mesa de partes, por el que recepcionó, por el que descargó, por el que notificó, toda la corte donde ella trabajaba se notició de sus textos y conversaciones y se elaboran juicios de valor. Es decir, tus compañeros de trabajo dicen, ay, pero tú le estabas dando cabida. ¿Por qué no le dijiste un no rotundo? ¿Por qué no lo bloqueaste? ¿Por qué seguiste la conversación? ¿Por qué dices jajaja o jijiji? Ese jajaja es un sí me está gustando. ¿Por qué no me dices más? Señores, el mal manejo de la privacidad de los medios probatorios respecto a un tema de violencia es terrible. Todavía tenemos ahí una gran, incluso por ejemplo, como en temas penales de violación sexual, incluso en algunos casos se logra el tema de la anonimización. En el caso de violencia también debería ser así, en todos los casos, no solamente en el caso de violencia sexual. Considero que en el tema de víctimas debería anonimizarse en todo, así sea mayor de edad. Y por ejemplo, en los casos de poder encriptar las codificaciones referidas a mensajes de texto o a videos, a que se puedan presentar esos videos, pero con esas craquelaciones que se hacen para cuando son menores de edad, no se pavonea un poco las imágenes, ya, que sea de esa forma, porque yo no entiendo otra forma de proteger a una víctima de violencia, por ejemplo, que está siendo víctima de acoso sexual, por ejemplo, ¿no? O personas que envían fotografías de mujeres o de hombres que en algún momento han tenido acceso a una fotografía y la reenvían. Eso también es un espacio de violencia. ¿Y cómo denunciar? Si tú tienes un nombre, si tú eres una profesional, si en tu espacio laboral no te sientes que va a haber tal vez un rechazo. Ese espacio y romper esa primera barrera es difícil y yo creo que aquí muchos nos podemos sentir identificados. Es difícil poder asumir una situación así sin someternos a un escarnio o juicios de valor que pueden realizar las personas no autorizadas para decidir un tema de un proceso como de esta naturaleza. Entonces, considero que deberíamos avanzar en el tema de protección de datos de víctimas. Eso es lo principal y fundamental. Y que la responsabilidad que se asuma como Estado con la filtración de cualquier información por el tema de violencia o denuncias tendría que ser fuertemente sancionada. Bien. José Rivera me dice, entonces, ¿el denunciado lo puede vender, doctora, así tenga menores hijos? Mira, José Rivera lo que me dice. José, como te digo, en el caso de que son esposos, aquí sí no, porque dice indistintamente la titularidad y con una medida de cautelar tú podrías insertar, incluso porque el juez de violencia lo puede hacer, y inscribes respecto a esa medida cautelar para la prohibición de enajenación de los bienes. Perfecto, lo lograste. Señores, el problema es del gran grueso de parejas que viven en la casa de los padres, en el tercer piso, en el quinto piso, que ven un espacio por ahí, pero todavía no es titularidad. Entonces ahí empiezan los problemas, o cuando no hay vínculo, cuando son convivientes, pero todavía esa convivencia no ha sido reconocida. Carlos me dice, doctora, por favor, ¿puede explicar sobre la violencia estructural? Muy bien, Carlos. Mira, la ley 3364 nos establece las típicas violencias que ustedes ya conocen y que las tengo acá. Las tradicionales, que son la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. Señores, esos son los únicos tipos de violencia, pero las modalidades es otra cosa. Ahí sí tenemos a escoger. Dentro de las modalidades, por ejemplo, nos sirve mucho esta modificatoria, que la tengo acá, un ratito, disculpen, por moverlo tan rápido aquí. Dentro de las modalidades, por ejemplo, acoso político. En el 2021 se emitió una ley del acoso político. Perfecto. Otro tipo de modalidad, el acoso a través del proceso judicial o la violencia a través del proceso judicial.
modificado con el Decreto Supremo 005-2022. Doctora, ¿qué otras modalidades se insertaron con ese artículo, con ese Decreto Supremo 005-2022 del año pasado? A. Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, violencia en los servicios de salud reproductiva, la violencia obstétrica, el acoso a través del proceso judicial, entre otros. Entonces, modalidades, señores, hay bastante, ¿ok? La trata de personas, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado. Hay infinidad de tipos de violencia. Pero las modalidades son infinitas, pero los tipos solamente la física, psicológica y sexual. Doctora, ¿y en dónde queda la violencia estructural que usted siempre nos habla? La violencia estructural es o se visibiliza cuando el Estado, a través de sus operadores o a través de sus instituciones, no operativiza o no materializa una política pública vigente. A ver, doctor, explíquenme. Por ejemplo, caso tradicional, caso Azul-Rojas versus Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señaló responsabilidad estatal, violencia estructural. ¿Por qué? Porque existe una política vigente respecto a la eliminación de violencia contra el grupo LGTBIQ. Y no se materializó esa política de lucha contra ese tipo de violencia. Al contrario, se visibilizó en un espacio donde Azul fue brutalmente agredida, torturada, violada, y que incluso también esa tortura llegó también a su madre, incluso cuando ella también acudió a ver a Azul. Entonces, la violencia estructural se refleja a través del aparato estatal. Por ejemplo, una mujer que realizó un aborto, y eso es un caso que se dio también de la Corte, que se realizó un aborto, pero porque estaba prohibido el aborto, o está prohibido el aborto. Pero en ese estado calamitoso, después de ese espacio, se va al centro de salud y sufre violencia obstétrica. Es decir, los médicos tenían en ese espacio un protocolo de que cuando eran mujeres que venían por temas de que se habían autopracticado un aborto, no le daban la atención inmediata. Es decir, ahí las dejaban para que sufran las consecuencias de sus decisiones. Y en ese sufrir puede llegar incluso a ocasionar la muerte de algunas víctimas, en este caso de esta violencia obstétrica. Otro espacio de violencia estructural, por ejemplo, yo les comenté un caso de este tiempo de pandemia, donde una mujer no tenía documento nacional de identidad. Y no es que no tenía porque se le había perdido, sino porque la RENIEC no logró darle un número de DNI porque le atribuía que tenía una duplicidad de partida. Pero ese tema de la duplicidad de partida, que era un tema administrativo ante RENIEC, le había dicho que tenía que llevarlo de manera judicial. El tema es que pasaron los años, la señora ya tenía 22 años, no podía trabajar, tenía que pedir prestado un DNI para poder cobrar algún sueldo digno, por decirlo así, producto de un trabajo, y que fue víctima de violencia física por parte de su conviviente, pero su conviviente le dijo, a ver, anda, denúnciame si ni DNI tienes, o sea, tú no existes, eres una mujer invisible. Efectivamente, se había convertido en una mujer invisible por no tener un documento nacional de identidad. Entonces nosotros cuando tuvimos conocimiento de ese caso, remitimos copias a la RENIEC para que de manera inmediata le pueda emitir su documento nacional de identidad. Obviamente RENIEC alzó la voz de protesta diciendo que son procedimientos administrativos que tienen que ser también ventilados a nivel judicial, que solo el juez tendría que decidir, el juez de civil, cuál es la partida válida y un montón de pretextos. Algo que ya a nivel del Tribunal Constitucional quedó claro que el tema de la identificación, indistintamente con qué partida se identifique, todo ciudadano peruano tiene derecho a estar totalmente identificado y visible para el Estado para poder tomar decisiones sobre él. Entonces, al momento que RENIEC no cumplía con ello, estaba ejerciendo violencia sistémica, es decir, el sistema que sigue generando violencia. Más allá de que tú sientes una violencia o tienes o recae en una violencia física, psicológica, sexual, económica, por parte de otra persona, el Estado a su vez incrementa ese nivel de violencia porque es el propio Estado el que te está violentando.
al no permitirte, por ejemplo, con un documento de identidad o identificación, derecho al trabajo, derecho a la salud, etc. Incluso en el tiempo de pandemia, hasta que puedas transitar libremente, que ingreses al mall, que ingreses a una biblioteca, que ingreses a un hospital, te pedían el documento nacional de identidad si no podías ingresar. Esta persona no podía hacer eso, porque no tenía documento nacional. Perfecto. Entonces, esa es la violencia estructural. Es la violencia por parte del aparato estatal a través de sus representantes. A ver, otra pregunta acá. Un señor que no está al día en los alimentos. Importante. Si no está al día en los alimentos, usted se refiere que ha habido de por medio proceso judicial o todavía no ha iniciado proceso judicial. Es decir, no se pone al día porque no cumple con pasar los alimentos, pero no es que exista un proceso de por medio. Ahí hay una gran diferencia, porque si existiese proceso judicial, tú ya no das anticipada de alimentos, porque ya existe un proceso judicial. Tú das la anticipada de alimentos cuando no existe un proceso judicial. Es decir, esa víctima está siendo maltratada psicológicamente, físicamente o lo que fuese, y adicional a esto se le está negando el derecho alimentario a sus hijos o se le está restringiendo, prohibiendo, limitando, y tú dictas una anticipada, porque como no hay proceso todavía de alimentos y no lo vas a esperar que todavía se inicie, de una vez fijas la anticipada, corres, copias el juego de paletrado, y el juego de paletrado analiza si es que ese es el monto o puede incrementarlo ya cuando haga su audiencia, cuando cite las partes, etc. Dice, un señor que no está al día de los alimentos, yo te di los dos supuestos, con la madre de su hijo por un monto de mutuo acuerdo entre ambos, por tales circunstancias no pudo dar los últimos meses los alimentos en el monto completo. Por falta de ingresos. Bueno, eso siempre es una justificación que en realidad no tiene mucho asidero a nivel judicial, porque recordemos que en el Perú la falta de ingreso no constituye una justificación para reducir para que no cumpla con la obligación. Si usted quiere reducir el monto por las necesidades y por la capacidad económica, tiene que iniciar un proceso judicial. No es que al momento de ejecutar se evalúe que usted ya no tiene las condiciones. Y este señor tiene un afecto de padre con su hija y la madre por razón de los alimentos incumplidos no le quiere otorgar la visita. Ah, eso es otro cantar. Recuerden ustedes que por encima de ese derecho está el derecho que tienen los hijos de tener contacto con otros padres. Así que ya a nivel de jurisprudencia se ha quedado claro de que el no estar al día en los alimentos no va a ser un limitante directo del contacto del padre con los niños. Es un derecho que tiene el niño y que no se le puede revictimizar de alguna manera o generar una afectación, una violencia en él en no tener contacto con su padre porque no ha dado o no ha dado la totalidad de los alimentos. Eso no es el motivo. Hay un procedimiento para eso. No diste alimentos, liquida lo que está pendiente o si no has iniciado proceso, inicia tu proceso. Pero nada que ver con el contacto con el niño. Dice, la pregunta es, ¿este señor podría denunciar a la madre por violencia psicológica? Claro que sí. Podría denunciar por violencia psicológica al niño. Incluso podría pedir una medida temporal. Yo te recomendaría ahí incluso que puedas pedir una medida cautelar temporal respecto de que si la madre no está permitiendo el acercamiento del padre al niño, podría claramente emitirse una medida temporal y luego usted en el juego de familia pedir hasta una variación de tenencia, ojo, porque incluso hasta para la variación no necesita usted estar al día. Dentro de un análisis bastante amplio, ¿no? Porque si usted se rige a solo lo que dice el código, obviamente el código va a decir no está al día, no procede, pero ya no funciona así. Ningún caso del ámbito de familia funciona a rajatabla. Todos tienen que ser analizados en su totalidad, ¿ok? José Rivera me dice, doctora, la asignación de alimentos de emergencia se acumula si no se hace el depósito del agresor. Entiendo que, por ejemplo, yo asigno una cosa es José Rivera, y quiero que lo tengas claro tú también. Miren, vamos a poner acá las medidas cautelares. Una cosa es la anticipada y otra cosa es la emergencia, estimado José. Son dos cosas diferentes. Tú acá tienes la asignación económica de emergencia, que es una medida cautelar distinta a la asignación anticipada. Es distinta, no te confundas. La asignación anticipada se va a dar para aquellos padres o madres
que no cumplen con su derecho alimentario, pero que no me dio proceso judicial de alimentos, o sea, todavía no han iniciado el proceso. Y la asignación económica de emergencia no tiene nada que ver con el tema de los alimentos necesariamente. Usted puede dictar una asignación económica por otros motivos, como por ejemplo la víctima salió de ese espacio, no tiene un trabajo actualmente, entonces necesita hoy pernoctar o que se estabilice o necesita regresar a su zona de origen, pero no tiene dinero. Asigna una asignación económica de emergencia para que esta víctima pueda retornar con su entorno de apoyo. Ah, eso no es un alimento, sino es una asignación económica que tiene otro fin. Por ejemplo, ¿cuándo dicté yo una económica de emergencia? Yo dicté, por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, gestante. Y el hombre decía que él no era el padre, pero era su conviviente. Él decía, no, no es mi hijo. Y cuando nazca ya le haré la prueba del ADN y si sale que es mi hijo, le daré los alimentos. Ah, perfecto, señor. Señor, pero, y mientras tanto, la señora no trabaja actualmente porque está con un embarazo de riesgo. ¿Quién le va a dar para los alimentos? ¿Quién va a seguir pagando el cuarto donde vive? Ah, no, que trabaje, pues. Que trabaje. Estoy diciéndole que hay un embarazo de riesgo. En la situación se encuentra en un riesgo severo esta señora. Y usted incluso se niega o está ejerciendo un tipo de violencia diciéndole todos los días que tú eres una CIA, saca con quién te habrás estado, ese hijo no es mío. Entonces ahí yo puedo asignar o dar una asignación económica de emergencia, indistintamente de que por medio no hay una obligación alimentaria todavía, el niño no ha nacido, ellos no están casados, son o eran convivientes. Importante eso, así que no hay que confundir. Y no es que se acumule, si no lo hace José Rivera, por ejemplo, yo asigno una asignación económica, yo puedo establecerlo en uno o dos montos. En cambio, la asignación anticipada es un monto mensual hasta que no se dé una sentencia en el proceso de alimento. Esa es otra diferencia, José. Son temas diferentes. En la asignación anticipada, yo dicto una sentencia y en esa sentencia ya es anticipada, se deja sin efecto. Puedo mantener el monto o puedo incrementarlo. Eso lo hará el juez de paz letrado. Pero en la asignación económica de emergencia no va a haber juez que me va a dejar sin efecto o que va a evaluar mi asignación. Es un monto que yo he considerado y evaluado. Y es un monto fijo. No tiene que ser un monto mensual. Doctora, ¿cuántas horas tiene el juzgado? ¿Cuántas horas tiene el juzgado de familia para dictar? Ah, Merlin, la respuesta es en razón de en qué marco normativo. Si tú te riges con el reglamento y la ley 3364, era progresivo, 24, 48 y 62, pero eso se modificó. Y con el 1470 se estableció que todos 24 horas, riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo. Y ya para cerrar, para que lo tengas clarito, la ley 31715, aquí en su artículo 16, artículo 1, si quieres, William, acá lo lees, en el artículo 16 dice, en caso de riesgo leve, moderado o severo, identificado en la ficha de evaluación de riesgo, el juzgado de familia en el plazo máximo de 24 horas, contadas desde que se tomó conocimiento, convocará audiencia y resolverá la medida de protección. Entonces, ahora todo es 24 horas, William. Ahora, pero también seamos sensatos. A nivel de juzgado, la carga procesal sigue siendo un componente para que la medida cautelar no se emita dentro de las 24 horas. Ahora, usted tiene que dar prioridad. Si identifica riesgos severos, tendrá que darlos en 24 horas. Pero si identifica riesgos leves, podrá extenderse un poquito más. Carlos me pregunta y me dice, doctora, ¿genera devengado el monto de la asignación? ¿Genera devengado el monto de la asignación económica incumplida? Ahora, cuando a mí me dicen, por ejemplo, lo de la asignación económica, doctora, no está cumpliendo. ¿Qué te es más fácil, estimado Carlos? Porque los devengados se liquidan cuando ya usted tiene una sentencia en el espacio del paz letrado. Usted ahí puede generar un devengado y luego generar su liquidación. Mientras tanto, ese monto referencial es el monto que se va acumulando. Pero si usted lo tuvo, esa asignación anticipada, en un espacio de violencia, lo más recomendable, señor, es
ejercer el apercibimiento. Usted ejerce el apercibimiento, se apertura proceso penal, va a ser más rápido que esperar una liquidación a un juez letrado para que luego de eso remita las copias, se va a la fiscalía, omisión a la asistencia familiar. Más rápido. ¿No cumplió con darme la anticipada este mes? Señora juez, no ha cumplido con darme. Incumplimiento de medida de protección y medida cautelar. Perfecto. Remítese los actuados a la fiscalía, desobediencia a la autoridad, ejecútese el apercibimiento. Va a ver que el día siguiente lo va a abonar. Porque incluso si incumple, podría dictarse, como les digo, una prisión preventiva, ¿no? Javier Orlando me dice, doctora, si bien es cierto, el derecho de visitas de un padre hacia sus hijos es un derecho primordial, aunque no esté al día en los alimentos. Yo ese padre demanda a la madre por régimen de visitas. Pero dentro del proceso judicial ante el juez de familia, su hija de 6 años declara en su relato, no quiere al padre biológico y habla mal de su padre biológico. La niña quiere más al padrastro, actual pareja de su madre, más que el padre biológico. La pregunta es, ¿el juez aplicará el mismo criterio de la identidad estática? Mira, Javier, aquí en esos temas, lo que va a influir mucho es la entrevista que se tenga con el niño o niña adolescente. Y te voy a dar un tip para que tú puedas analizar los criterios que se va a tomar en cuenta cuando hay participación de niña, niño, adolescente. Aquí te dejo la directiva que está acá, que es la 020-2022, es la evaluación del interés superior del niño en los informes del equipo multidisciplinario. ¿Qué es lo que usted va a tener que tomar en cuenta, incluso en la audiencia o en la evaluación que pueda pedir la juez? Tiene que pedir, establecer nivel de madurez, nivel de autonomía progresiva, por ejemplo, condición de vulnerabilidad del niño, identificar si hay o no alienación parental en ese espacio, y con eso usted podría fácilmente identificar si es que esa niña está alienada o no, el querer más al padrastro que al padre biológico, o si ha sido la conducta obstruccionista de la madre de manera continua que ha llevado a romper esos lazos de cercanía o de conexión entre el padre biológico y la niña. Entonces es todo dentro de ese espacio con mayor amplitud probatoria, porque recuerda, estimado, que en el juego de violencia no vas a poder hacer un análisis muy profundo de ello, porque aquí nosotros hacemos actuación inmediata, pero en el juzgado de familia sí, así que ahí no hay problema. Nancy Hilari, pero va a tener mucho que ver la estrategia y cómo tú puedas demostrar, ¿no? Doctora, una pregunta, si el padre del niño solicita tenencia a la madre, ya, el juzgador notificó la demanda mediante número de celular WhatsApp, es válido. Lo que pasa, Nancy, es que en los espacios de familia y de violencia, el uso del WhatsApp es válido, pero es válido hasta que no se inserte otro argumento que le quite validez. Y usted mira, doctora, ¿cómo es eso? Mira, hoy notifico una sentencia por WhatsApp. Es válido si es que la persona por WhatsApp lo recibió conforme. O la cito a una audiencia y veo que lo ha leído. Es válido. Pero si veo que no ha habido respuesta, tengo que enviar la cédula. Y si la cédula demora, porque igual una con otra, la cédula es la única que va a poder dotarle de total validez a esa toma de conocimiento. Porque enviar por WhatsApp puede conllevar a que la persona diga, no sé, llegó, nunca lo abrí, habrá llegado, pero nunca lo he abierto, no lo he leído. Es más, yo no leo cuando son de números desconocidos, y en etc, etc, etc. No existe, o bueno, tendrías que tú insertar para derrotar esa opción de flexibilidad de notificación por WhatsApp, insertar tú algún argumento que conlleve a que perdió la validez esa notificación que se dio, ¿ok? Bien, nos habíamos quedado en los criterios. Ahora, dentro de los criterios de las medidas de protección, yo ya les había señalado que estos dos ejes que se van a analizar son, de un lado, la situación de vulnerabilidad de la víctima y del otro, la peligrosidad del denunciado. Por ejemplo, imaginemos que este denunciado ya tiene antecedentes policiales y penales. Yo por eso a ustedes les pido que cuando sean abogados del denunciado o cuando son abogadas de la denunciante, indistintamente, pidan necesariamente el reporte de la policía que se llama SIGPOL. Ese reporte, señores, es un sistema mucho más eficaz que el SIG,
porque el SIG a nivel judicial, cuando llegan los procesos, nosotros tenemos un acceso limitado, no es a nivel nacional. Yo pongo el nombre de usted y no me van a salir los procesos a nivel nacional. Sin embargo, en la policía, sí, usted pone el nombre y le va a salir hasta las denuncias que no llegaron a ser medidas de protección, pero sí el registro de antecedente de denuncia. ¿Me sirve? Claro que sí. ¿Le sirve para poder identificar si es que hay, a partir de esos antecedentes penales, un nivel mayor de peligrosidad de la parte denunciada? Incluso usted puede ver ahí que hay sentencias de violencia en su contra, o que ya tiene medidas de protección en su contra, o si incumple medidas de protección. Por ejemplo, si posee o tiene armas de fuego, y imaginemos que el denunciado sea una persona que practica algún deporte con el tema de las armas, o es un seguridad y vigilancia, o es un policía, o un efectivo de las Fuerzas Armadas. Tantos casos que tengo de parejas dentro de los efectivos policiales que están denunciados. Señores, a mí me sorprende la cantidad de denuncias de violencia que tienen los propios efectivos policiales. Es decir, a los que usted acude cuando tiene un caso de violencia, al primero que usted le cuenta llorando su caso de violencia, este señor esperemos que no tenga antecedentes de violencia, pero en su condición de denunciado. Es terrible esa situación, señores, pero es lo que sucede. Y esa persona es la que llena la ficha de valoración de riesgo. Por eso es que en su mayoría esas fichas de valoración de riesgo, cuando no ha habido una correcta capacitación a los efectivos policiales, puede arrojarnos un dato no tan certero. Sin embargo, yo felicito a algunas comisarías que sí se preocupan. Yo he logrado capacitar a las comisarías, a los efectivos policiales específicos de la especialidad de familia o la especialidad de violencia dentro de la comisaría. Hay comisarías que se organizan. Son efectivos policiales que ven el tema asignado al tema de violencia o al tema de familia. Eso se capacita. El problema también aquí es la alta incidencia de cambio, es decir, al efectivo policial que estaba asignado y que estaba haciendo un muy buen trabajo, que cumplía con el reglamento, es decir, que nos remitía puntualmente, luego de recabar toda la información, hacía un oficio y remitía a al juzgado o al Ministerio Público, de acuerdo al ámbito de protección o al ámbito de sanción, todos los autos de manera completa, con el registro de antecedentes policiales, penales, etc., etc., y nos facilitaba de alguna manera objetividad al momento de emitir la medida de protección. Qué importante que el efectivo policial consigne, por ejemplo, si es que es una agresión física, en qué condiciones llega la víctima, tratar de precisar, por ejemplo, si existe algún amoretamiento, existe algún rasgo de sangre, algún rasguño. Obviamente ellos no son los médicos, para eso está el médico legista, pero nos ayuda por el tiempo tan corto que tenemos para otorgar la medida. Entonces, ese trabajo constante con la policía ayuda, suma. Como por ejemplo tener los equipos celulares o los números de los equipos celulares de los entornos de apoyo de la parte denunciante o de la parte denunciada. Eso también suma bastante. William me dice, doctora, si al momento de notificar a su WhatsApp, a ver, este aplicativo no está a su nombre, pero es el imputado quien lo usa, ¿cómo podemos? Claro, por eso te digo, William, tú puedes derrotar la validez de la notificación cuando, por ejemplo, tú ya viste una sentencia o ya hay una medida de protección y nunca se te notificó. Entonces tú puedes derrotar fuera del plazo y decir, se notificó este WhatsApp, pero este WhatsApp no estaba habilitado, no me pertenece, no es el número de teléfono el que yo uso, y a mi casa no ha llegado ninguno. He tomado conocimiento yo más bien porque una de las partes me ha noticiado de que tengo un proceso y yo he venido recién a ver. Y como recién estoy viendo a ver, pido que se me notifique en este acto para yo poder ejercer mi defensa con mi abogado. Perfecto, y se le va totalmente válido. Y si se le deniega, usted aplicará un recurso de queja, que es un recurso procesal también sobre la denegatoria de esta apelación. Javier Orlando, si una madre obtiene dentro de una medida cautelar en un evento de violencia familiar y uno de ellos fija un monto de alimentos a favor de su menor hijo, un monto que menciona en su parte resolutiva que debe otorgar a la víctima, pero el juez en esa resolución no oficia al Banco de la Nación para la creación de la cuenta, así como hacen los juegos de paleta. La pregunta es, ¿cómo podría la víctima hacer la liquidación de la pensión de vengada ante el incumplimiento por parte de la... Javier, creo que no me estás entendiendo. Te estoy diciendo que en el ámbito de violencia, usted no tiene que ejercer de vengados. ¿Por qué quiere ejercer de vengados en el ámbito de violencia, Javier?
En el ámbito de violencia usted no va a ejercer ningún tipo de vengado. En el ámbito de violencia, si este señor no paga, usted lo que tiene que hacer es pedirme que yo efectivice el apercibimiento de denuncia penal. Nada más. Punto. ¿De qué de vengado me está hablando en el ámbito de protección? Si somos un juzgado de violencia, nosotros no somos un juez paletrado. No es solo el apercibimiento, al contrario, ejecutamos el apercibimiento, José. Si él incumple, ejecuto. ¿Y qué es la ejecución? Remitirlo al ámbito penal. Lo remites inmediatamente al ámbito penal, vas a ver que el hombre lo va a pagar inmediatamente. Cuando a nivel fiscal le pidan su prisión preventiva, va a pagar sus 2, 3 pensiones que debe. Si no, piden su prisión preventiva. Si su cuantum de la pena es mayor y puede insertarse. Bien. A ver, dentro de los criterios que habíamos hablado, por ejemplo, uno de los que ya está claro, doctora, perfecto, José. Dentro de los criterios que habíamos hablado para la emisión, teníamos la idoneidad y congruencia, teníamos la integralidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Señores, cuando nos dice integral, por ejemplo, caso de un adolescente de 16 años que indica es víctima de violencia física y psicológica. Si yo no analizo de forma integral, simplemente prohibición de volver a agredir a la víctima, punto. Terapia psicológica y se acabó. Pero si yo analizo, identifico que la que está denunciando tiene 16 años, que ha desertado del colegio, que tengo que reinsertarla al centro educativo, que esa adolescente ya tiene otro hijo, que esa adolescente se está viendo limitada en el tema económico de su hijo porque el señor la golpea, pero no le da, le golpea porque ella le reclama para que le deje para el diario de los hijos y no le deja. Entonces, si eso está en la denuncia, yo analizando de manera integral, voy a identificar que hay algunos otros requerimientos adicionales a que no solamente se dé una prohibición, sino que pueda dar una fijación anticipada de alimentos, que pueda dar una asignación económica de emergencia, de acuerdo al caso, en el que pueda oficiar, por ejemplo, al centro educativo para que se le dé una reinserción escolar, si es que tuviese una discapacidad, a noticiar a CONADIS para que pueda darle su carnet de discapacidad y pueda otorgar beneficios que da el Estado. Por ejemplo, si el agresor es una persona drogadicta, puedo oficiar a Devida, y Devida, que forma parte del Ministerio de Salud, puede también apoyar en esta reinserción de alguna manera de esta persona que es drogadicta. Entonces, eso es un análisis integral respecto a la emisión de la medida de protección. Ahora, la medida de protección tiene que ser idónea y congruente. Acá, ¿en qué me detengo? Pasa que la medida resulta que no es idónea cuando, por ejemplo, usted emite o encuentra un riesgo leve, que es un insulto, y emite como medida de protección retiro del lugar. ¿Es idóneo y es congruente? Más aún si en la propia audiencia o en la diligencia que hace telefónicamente, la propia víctima le dice, doctora, ya regresamos. Ese día habíamos peleado, pero ya ahora hemos regresado. ¿Es idóneo que usted dicte una medida de alejamiento de 200 metros cuando la señora dice, él me está acompañando, estoy gestando, me está acompañando en los controles médicos? Eso tenía un caso hoy día, por ejemplo, ¿no? Me dice, doctora, pero sí, bueno, hubieron insultos, pero ya no, y ahora me acompaña a los controles, está dándome para las consultas, está ahí al pendiente, yo necesito ayuda porque yo no puedo caminar mucho por el embarazo, el estado gestacional avanzado, él me ayuda a pasarme mis cosas, a meter las cosas del mercado. Y yo voy a decir, no, es que ya estamos ante un riesgo severo y voy a emitir el retiro y prohibición de acercamiento a 200 metros. ¿Es idóneo y congruente ante la situación actual de la víctima? No, ¿verdad? Entonces tengo que emitir una medida que sea idónea y congruente con los hechos que he encontrado y con el riesgo que he identificado. Ay. También, por ejemplo, ejecutabilidad. A ver, yo he tenido un caso y ahí es bastante, un poco cuestionado. El tema de que se dictó la medida de retiro, mucho sobre todo en el tema de retiro del hogar. Se dicta el retiro del hogar. Perfecto. Pero dentro de esa casa funcionaba el taller de mecánica del denunciado, que era el único que trabajaba, sus hijos, su esposa, el único que trabajaba. Era un riesgo leve. Había habido una discusión, bueno, la señora estaba cansada, decía que mucho salía a tomar, o que salía con mujeres, etc. Pero se dicta el retiro. Este señor cuando apela dice, doctora,
usted me ha fijado pensión anticipada de alimentos, de 800 soles por mis 4 hijos. Y aparte me ha dicho que me retire del hogar. Doctora, y que me alejen a 200, 300 metros. Doctora, ¿cómo hago eso todo si yo trabajo en mi misma casa? Entonces, ¿cómo hago? Porque si no trabajo, ¿de qué le voy a dar los 800 soles a ellos? Entonces, más aún, si analiza usted y ve que el riesgo no era grave, entonces no era una medida que podía, aparte que no era idónea y era incongruente, también no se hubiera podido ejecutar. ¿Por qué? Porque cómo ejecutaba una asignación, el cumplimiento de una asignación anticipada de alimentos ante una persona que estaría en ese momento quitándole su único espacio laboral que estaba dentro de su domicilio. Entonces, es por eso que hay algunos criterios que se tienen que regir. Ahora, siempre va a pesar en la balanza por encima del beneficio ¿de cuál? ¿Cuál, Carlos? ¿Cuál? ¿La de la reinserción? ¿La del DNI? ¿Cuál? Tengo varios casos. La del DNI es la 86-2022. Sí la tengo acá, la puedo compartir, claro. Ya la hemos expuesto incluso. En el tema de esta víctima de violencia que el RENIC no le daba el DNI, violencia estructural. En el tema del hijo drogadicto también, violencia por parte del sistema, del policía. ¿Cuál policía? ¿Del policía? ¿Cuál policía? ¿Qué caso de cuál del policía? Que se negó, de Azul Rojas. Ah, no. Este que estoy explicando es de la persona que tenía un taller mecánico dentro de su casa y que al retirarlo no iba a poder cumplir con la pensión ni tampoco no era congruente con el nivel de riesgo. ¿No? Eso es el que estaba explicando. Ese. No, pues no era policía. Ya. Sí, les voy a enviar, bueno, es importante también que ustedes tengan algunas resoluciones, no se preocupen, sino que lo que sí recuerden que las fechas, porque lastimosamente esto se ha ido modificando mucho. Antes había esos espacios de poder insertar retiro del hogar en cualquier tipo de riesgo. Recuerda, Carlos, que incluso con el 1470, con un riesgo leve, usted podía dar un retiro del hogar y sin audiencia, pero ya con nuestra modificatoria última, que ya como le dije, le puso el candado, ya ahí no se va a permitir que solamente en caso de riesgo severo, y que incluso el riesgo severo tiene que ser acreditado, que haya reincidencia y que sea violencia física, indistintamente de la titularidad del bien. Perfecto. Bien, sí les voy a pasar al final con el coordinador para que les voy a enviar unas cuantitas resoluciones para que ustedes las tengan, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las más comunes, en todo caso, o medidas de protección más comunes que se emiten? El retiro ya hemos conversado, ¿no? Que ahora se exige una acreditación incluso. El impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima. Ya, muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un impedimento de acercamiento y hay hijos menores de edad? Ahí empiezan los problemas y es una de las preguntas que me habían realizado. Pasa que el juez tiene que analizar de manera integral, es decir, que no vaya a ser que con su medida de protección esté afectando a el niño o niña adolescente, a ese derecho de tener contacto con sus padres. Entonces, si yo voy a impedir una medida, voy a dictar una medida de acercamiento, tendría que ser solamente ante un riesgo muy severo, es decir, que exista o ponga en peligro tanto de la madre, su vida, o de sus hijos, esa proximidad que pueda tener el denunciado. Si no, yo no puedo dictar esa medida. Bien. El tratamiento psicológico, tratamiento reeducativo, es el que va de cliché en todo tipo de medida de protección. ¿Por qué? Porque, señores, algo que estamos en alerta en el Perú es el tema de la salud mental. Sin embargo, aquí empieza el colapso. ¿Cuántos de ustedes les han dicho a sus patrocinados, doctora, quiero que mi patrocinado cumpla y vaya al centro de salud mental? ¿Qué pasa? Va y le dicen, de aquí en 4 meses te llamaremos para tu primera cita porque no hay cupo. Señores, ¿cómo no? Pues si cada juzgado tramita más de 4.000 casos de violencia. Imagínense ustedes esos 4.000, casi los 3.999 habrán tenido espacio de terapia reeducativa o terapia psicológica. Imagínense cómo deben estar reventando esos centros de salud mental comunitarios. Y tenemos psiquiatras,
¿Tenemos psicólogos? Es una de las cosas que más falta. Entonces, complicado ahí. Rosa me dice, doctora, ¿cómo puedo asegurar o aseverar, en este caso, acreditar, perdón, un riesgo severo de una mamá y sus 2 hijos adolescentes? A ver, primero, por las condiciones de vulnerabilidad y los niveles de peligrosidad, porque así con lo que me dices está cortadito, o sea, hay solamente un pedazo. Necesito primero componentes de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los componentes? Mujer, ya es un componente. Madre, es un componente. Condición socioeconómica, limitación económica por parte del denunciado a los alimentos de sus hijos, amenazas respecto a cumplir con las obligaciones alimentarias bajo algún condicionamiento, peligrosidad del denunciado, ya se han dictado medidas anteriores y el denunciado no las cumple. Es la primera oportunidad que el denunciado tiene un proceso de violencia. El denunciado usa armas de fuego, el denunciado es un efectivo policial, el denunciado es su jefe, el denunciado es el único soporte económico dentro de la casa y ella se encuentra subordinada en una relación asimétrica, no tiene teléfono, no se puede comunicar con sus padres, él revisa todos sus correos, revisa sus WhatsApp, no le deja tener teléfono, etc., 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 ahí podemos estar en un riesgo severo. Pero simplemente por decir mujer, madre, eso no te conlleva necesariamente a un riesgo severo. Tienes que analizar, como te digo, estos 2 componentes que te van a servir mucho, que es los ejes, la vulnerabilidad y la peligrosidad. Son 2 ejes. Javier Orlando me dice, doctora, ¿por cuál medio o canal? No te preocupes, Rosa. ¿Por cuál medio o canal de atención una señora que viene siendo denunciada por su ex conviviente, es decir, se recae en ella estas denuncias, que le busca la sinrazón y viene haciéndole constantes denuncias? Muy bien, acoso a través del proceso judicial. Se genera una afectación en ella, bombardeándole de serios procesos y procesos incluso sin mayor sustento, solamente para desgastarlo. Le busca la sinrazón y viene haciéndole constantes denuncias y demandas como acto de despecho. ¿Dónde se podría denunciar esta nueva modalidad sobre el acoso judicial? A nivel judicial, estimado Javier. Usted indica ahí que es violencia a través del acoso judicial y la misma juez va a buscar en el sistema las denuncias que usted tiene, incluso va a ver, va a analizarlas si es que tienen sustento o no, y va a convocar a una audiencia para poder identificar en este caso si es que hay o no acoso a través del proceso judicial. Adicional a eso, Javier, pedirá la jueza un informe al equipo multidisciplinario, incluso al CEN, le pedirá que por favor nos apoye realizando un informe a partir del principio de apoyo interinstitucional, importante principio que yo lo utilizo un montón, sobre todo cuando le pido al CEN, porque yo sé que mi equipo multidisciplinario del Poder Judicial va a demorar mucho tiempo. En cambio, el CEN me actúa mucho más rápido. Yo le emito y en 24 horas, en 48 horas ya me emite un informe, ya sea psicológico, social, o un informe multidisciplinario. Perfecto. Otra de las medidas de protección es la prohibición de la parte denunciada de retirar de los cuidados a los niños. ¿Por qué? Porque muchos denunciados dicen, ejercen el acto de violencia y empiezan a amenazar, ¿no? Si tú te quieres ir, ándate tú. Si ya no quieres, la señora quiere salir del ciclo de violencia, ¿no? Imaginemos. Y el padre dice, ándate tú, pero no vas a ver a tus hijos. O sea, o soportas mis maltratos o no vas a ver a tus hijos y te largas de esta casa. Ay, 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 ay. O si no, yo me voy, quédate en este cuarto alquilado, pero yo me voy con mis hijos. Muy bien. Entonces, significa que podría darse una medida de protección de acuerdo al análisis, obviamente conjunto, de la prohibición que puede tener esta persona denunciada de retirar del cuidado de los niños y adolescentes u otras personas a sus padres. Es decir, que se puedan ejercer amenazas respecto a retirar a estos niños. Y usted me dirá, doctora, pero a partir de la tenencia compartida, donde ambos tienen el derecho de tener contacto con ellos, ¿cómo usted podría ejercer una prohibición de que la parte denunciada pueda retirar a ese niño de su cuidado? Es que una cosa es que esa prohibición sea como parte de amenazas o de un contexto de violencia previo, y otra cosa es que usted simplemente quiera darle la tenencia temporal a una de las partes. Ojo, con la medida cautelar de tenencia temporal a partir de la modificación de la tenencia compartida. Ojo ahí, no se va a dar en todos los supuestos, ojo. Usted no podría, como juez,
emitir una tenencia temporal de manera indiscriminada cuando no he evaluado correctamente el nivel de riesgo. Y por eso es que hay muchos jueces de violencia que mejor dejan eso para el juez de familia y dicen, yo dicto las generales y que el tema de la tenencia se vea en una medida cautelar dentro del proceso ordinario. ¿Para qué? Para evitar justamente privar el derecho de tener contacto de los hijos con los padres. Y también tenemos otra opción que es el albergaje. Señores, recuerden que reciencito nomás se ha aprobado una ley, un decreto supremo que ha permitido, aquí lo tenemos, que se inserte, miren ustedes, acá está. Miren, este decreto ultimito, calientito, el decreto supremo 006-2023, hogares temporales, ha permitido la creación de hogares temporales. Y esta creación, para todos los que trabajan en las municipalidades, gobiernos regionales, ya les da la opción a que dentro de su específica de gastos se consigne la creación de albergues temporales con presupuesto específico para ello. Así que muy bien con eso, es un avance que se ha hecho a nivel de poder fortalecer la creación de los albergues con estas partidas presupuestarias. Así que a los que le interesa el tema, ahí con el decreto supremo, el 006-2023, que se aprobó ahorita nomás, el 26 de abril, ya se puede crear eso, ¿ok? Ay, a ver. Muchas gracias, Rosa. No te preocupes, Rosa. Gracias a ustedes. Perfecto. Entonces yo aquí les estoy dejando una línea de tiempo. Ya ustedes tienen su línea de tiempo. Doctora, con el apersonamiento para solicitar medidas de protección y cautelares, ¿puedo anexar un informe social de parte? Importante, José. ¿Puedes anexar un informe social que lo puede hacer una asistenta social? Mira, en realidad en el espacio de medidas de protección todo vale. Todo lo que tú me ves suma. Pero eso no significa que yo pueda solicitar que igual el CEN lo haga. Y eso no es una revictimización porque es un informe social. O puedo pedir a mi equipo multidisciplinario que lo haga. Incluso, mira, yo he llegado a espacios en los que, por ejemplo, quiere señalarme que el espacio en el que están haciéndolo vivir a sus hijos o haciendo vivir a sus hijos es un espacio no adecuado. Están compartiendo todos una misma cama, incluso ahí vive la nueva pareja, y todos en una misma cama, incluso con la nueva pareja del padre o con la nueva pareja de la madre. ¿Qué hago yo en ese caso? Necesitaría un informe de la visita de la asistenta social, ¿verdad? Pero más fácil, también adicional a que tú puedas presentar, yo podría validar ese informe haciendo una videollamada, pidiéndole a la persona que está ahí, al asistente, al abogado, al que fuese, que ingrese y que verifique el área, ¿no? Se le pide la autorización a la señora, estamos conectados en esta audiencia para verificar en qué condiciones se encuentran viviendo actualmente sus hijos. Y puedo hacerlo. O si no, yo misma como juez me puedo trasladar, tocar la puerta. Señora, ¿qué tal? Vamos a hacer una visita domiciliaria, acá está la notificación, y como es un tema de medida de protección, quiero identificar que los niños se encuentren bien de salud, se encuentren bien, ya, perfecto. Entro, paso, y yo misma un informe. Entonces, suma, claro que suma. Ahora, diferente, José, que tú me digas que con los informes psicológicos, por ejemplo, imaginemos, de parte usted pueda lograr una sentencia penal en el ámbito de sanción debido a una violencia psicológica. Ahí sí es diferente, porque ahí te pide tu requisito específico, que es solo la pericia psicológica emitida por el Instituto de Medicina Legal. Y es que ustedes ya en la clase pasada habíamos hablado claramente, esa palabrita está de moda, ¿no? El claramente. Sobre los ámbitos de protección. Es que recordemos que los medios probatorios dentro de un espacio de protección y un espacio de sanción son diferentes. En el espacio de protección o de tutela, nosotros emitimos la medida de protección, ya sea con informe, sin informe, cuando son riesgos que no son severos, podría no necesariamente estar totalmente acreditado. Solamente en el caso de la medida de protección de retiro del hogar es la única que yo tendría que tener un riesgo severo acreditado. En el resto podría señalar mi audiencia, tengo tiempo, hay un bajo nivel de incidencia inmediata del nuevo hecho, analizo en audiencia y puedo emitir una medida de protección. Ahora, diferente es la vigencia de esta medida. Esta medida va a permitir ser vigente mientras que permanezca el riesgo de la víctima o en la víctima. Doctora, ¿y qué pasa si en el proceso penal se archiva? Hay un archivo a nivel de la fiscalía.
entonces significa que le van a correr traslado al juzgado de medidas de protección y le van a decir, deje sin efecto de manera inmediata. Eso no es así. Yo no estoy obligada de manera inmediata a dejar sin efecto la medida de protección. Puedo tomar conocimiento, pero así el reglamento me faculta la posibilidad de yo evaluar si es que la dejo sin efecto o no. Recordemos que en la gran mayoría de casos las víctimas desisten de continuar con el proceso, no realizan la pericia psicológica, no pasan al reconocimiento médico legal y sin esa información es casi imposible poder avanzar en el tema de lograr una sanción. O sea, sí vamos a poder otorgar un espacio de protección, pero una sanción va a ser casi imposible. ¿Bien? Así que tengamos que tener claro los dos ámbitos, el ámbito de tutela y el ámbito de sanción. Ámbitos paralelos, ámbitos bastante que corren cada uno por cuerdas separadas y que uno no obliga ni vincula al otro para poder dejar sin efecto una medida de protección. Acá me está preguntando Octavio. Doctora, ¿se puede emitir una medida de protección de una madre para con su hijo por violencia física reiterativa? Claro. En los casos en que se puede pedir la tenencia a otro familiar, ¿en qué caso de los padres sean los agresores? Claro que sí. Pidiendo una medida cautelar de alimentos para el menor. Bueno, Octavio, tú me estás poniendo un caso bastante complejo en el sentido de que intervienen varias personas. Primero, comentarte lo siguiente. En los temas de castigo físico, que es lo que tú me estás diciendo, cuando es castigo físico por ambos padres, señores, ambos padres, porque yo he tenido casos que ejerce uno de los padres el castigo físico. Es decir, el papá hoy día se portó mal el hijo y le dio correazos, golpes y tal cosas. Perfecto. Y la madre no estaba presente. Cuando la madre regresa, se da cuenta que su hijo está castigado, golpeado, ella va y denuncia. Ah, muy bien. Ahí la señora podría pedirme a mí una medida cautelar de tenencia temporal, es decir, que ese hombre salga de ese espacio y que, un momento, por favor. Entonces, que salga de ese espacio, se dicta una tenencia temporal y ahí sí a favor de la madre. Perfecto, primer supuesto. O al revés con el padre. ¿Qué pasa si vive dentro de un mismo domicilio, ambos padre y madre, ojo, y ambos golpean a su hijo? Un día golpea a uno, al otro día golpea al otro, al tercer día golpea al otro, y cuando los vecinos denuncian, llaman a la línea 100, al chat 100, o se van a la comisaría, va al centro de emergencia mujer, acompañado con la de MUNA, ingresa, entrevistan al niño, el niño dice que sí, efectivamente su papá lo golpea y su mamá también, y que no tiene abuelita, no tiene tío, no tiene prima, no tiene hermano, solamente son ellos, la chacra y perfecto. Ahí, ¿qué va a pasar? Cuando no hay apoyo y entorno de apoyo, por eso es importante que usted identifique el caso. Señor, cuando no hay entorno de apoyo, es decir, el niño y no tiene, solo tiene padre y madre, pero ambos lo golpean, no hay abuelita, no hay tía, no hay nada, ahí ese caso pasa por la DEMUNA y luego pasa por la Unidad de Protección Especial, es decir, la UPE, porque ese caso de violencia se convirtió en un caso de desprotección, señores. Y la desprotección lo ve la Unidad de Protección Especial. Ojo ahí. Y esa Unidad de Protección Especial dictará un albergaje, por ejemplo, inmediato, que se inserte en un albergue este niño, ya que no tiene entorno de apoyo. Caso distinto es ambos padres, castigo físico, pero tiene una hermana mayor, que tiene 25 años, que trabaja, terminó de estudiar y que puede hacerse cargo del niño. Ah, perfecto. Van a la comisaría los padres, anotician al hermano, la hermana va, recoge, se le entrega de manera tenencia temporal extendida. Recuerden ustedes que la tenencia se da padres vivos, padre o madre. Padres muertos, recién se podría dar la extendida. Sin embargo, hay supuestos en la que los padres no se encuentran habilitados para ello y usted le puede dar la tenencia extendida de manera temporal, en este caso de violencia, a la abuela, a la tía materna, a la hermana mayor, etc. Claro que sí, para una justificación que es el interés operativo. Perfecto. Ahora, adicional a eso, a estos padres que se van a ir, están con, tal vez estaban en flagrancia
y están detenidos en la comisaría, claro que se les puede solicitar una pensión anticipada de alimentos para estos niños, claro que sí. Pero va a depender sobre todo ahí en ese espacio, como te digo, que sean ambos padres, complicado, porque si ya luego de esa prisión, imagínate que sí le dan prisión preventiva por la cantidad de golpes o la cantidad de, perdón, de días de incapacidad médico-legal. El cumplimiento de eso, mejor es que se le dé apoyos o incentivos por parte del Estado a esa víctima de violencia y también de desprotección, ¿no? Bien. Ya acá hemos visto los riesgos y las medidas. Acá está. Y la pregunta que nos lleva hoy día respecto al tema del enfoque integral también es esta. El tema de si se puede dictar o no medidas cautelares de tenencia temporal respecto a hechos de violencia, por ejemplo, cuando existe ya un proceso de tenencia en un proceso ordinario, un juego de familia. Ahí empiezan los problemas, porque empiezan a pelearse el juez de familia y el juez de violencia. ¿Quién tiene más poder? Ninguno de los dos, señores, en este caso. La idea es que ambos coadyuven a que la atención sea urgente y prioritaria en un caso de un adolescente. Y la pregunta es, ¿será procedente analizar el dictado de las cautelares, de medidas cautelares referidas a la tenencia o régimen de visitas provisionales, señores? Siempre va a ser provisional. En el ámbito de violencia nosotros no damos tenencias definitivas. Los únicos que dan definitivas son los juzgados de familia. En contextos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco de la 3034, cuando existan decisiones judiciales emitidas en procesos concluidos de tenencia o incluso en trámite. Yo sé que la pregunta está bien difícil, pero les voy a explicar la pregunta. La pregunta es la siguiente. Doctora, yo tengo un proceso judicial en trámite, o incluso ya tengo sentencia, en el que a mí, como madre, me dieron la tenencia y al padre le dieron el régimen de visitas. Eso antes de la modificatoria de la tenencia compartida. O después de la modificatoria hubo algunos componentes en el que se ponía en peligro la integridad del niño y por eso le dieron exclusiva a la madre. Ya, imagínense. Doctora, ya existe ya. ¿Pero qué cree? La madre, doctora, me está impidiendo ver a mi hijo. El caso que me puso la señora al inicio. Obstruye, 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 obstruye. Doctora, ¿qué puedo hacer? Usted tiene varios caminos. Uno de ellos es que en el mismo juzgado donde usted ya tiene su sentencia, en el que a usted le dieron régimen de visitas con externamiento y la mujer no permite que usted lo realice, usted podría ir a noticiar ese hecho, incluso ejercer apercibimientos, o si no, pedir la variación de la tenencia. Claro que sí. Pero doctora, hasta que me voy al ámbito de familia se va a demorar mucho. Más rápido en violencia, y además que mi pobre hijo está sufriendo y se está poniendo en grave peligro su integridad, porque la profesora del colegio me ha dicho que él ya no quiere comer, que él ya no quiere en el colegio estudiar, que él llora todos los días y dice que por qué no está mi papá. Doctora, lo que pasa es que yo con él, antes de que me separé de mi pareja, yo lo bañaba, le daba el desayuno, porque ella siempre trabajaba todo el día y él ahora está así en esa situación. Y pese a ello, como ya tengo un nuevo compromiso, mi pareja actual, expareja o la madre de mi hijo no me deja ver. Y esa obstrucción está generando un riesgo en su vida y en la integridad de mi hijo. ¿Puedo denunciar por violencia psicológica o no? El pleno, ante ese pleno que se dio, porque eso es un pleno jurisdiccional, que se dio el 2 y 3 de diciembre, resolvió, ojo, los plenos no son vinculantes, pero nos sirven, claro que sí, por mayoría lo siguiente: si es posible analizar el dictado de las medidas de protección cuando concurran especiales circunstancias. ¿Cuáles son esas especiales circunstancias? Que se ponga en riesgo la vida y la integridad de la vida. Solo bajo esos supuestos se podría. Si es que no, se podría, entonces ahí sí no, el juez de violencia ni se involucra. Dice, me lavo las manos, pasemos al juez de violencia, al juez de familia. Vaya usted al juez de familia y ahí usted exija que se le otorgue su variación, que le den otra medida de protección, que le den la variación de la medida, de la tenencia, etc. Acá en violencia no venga, señor. Eso no es un caso de violencia. No, por mayoría dice, sí, venga, porque está en grave peligro la integridad del niño y no vamos a esperar que un proceso ordinario demore tanto. Yo, mientras tanto, le voy a dar a usted la temporal.
Doctor, y para usted dar la temporal, ¿tiene que pedir informe necesariamente el equipo multidisciplinario o no? Mire, eso no está tan textual. Sin embargo, si usted analiza en la nueva ley de tenencia compartida, cuando dice, para dar una medida cautelar, el juez podrá, porque es libre, en cualquier etapa del proceso, ya sea para la medida cautelar, ya sea durante el proceso, podrá pedir apoyo al equipo multidisciplinario. Es decir, sigue siendo una facultad del juez. Obviamente, yo digo, ¿qué juez se va a arriesgar a dictar o a variar una tenencia de manera temporal con cautelares sin pedir un informe? Es difícil que pase. Pero no imposible. Puede ser que el riesgo sea tan grave, por ejemplo, que existan tocamientos indebidos por parte del padrastro, que sigue viviendo ahí dentro de la casa, al niño, el señor denuncia, claro que ahí puedo variar inmediatamente esa tenencia. Inmediatamente. No voy a esperar que el juzgado de familia cambie o varíe. Porque se notició un hecho de violencia que pone en riesgo la vida y la integridad de ese niño. Entonces, ahí sí tiene un contexto. Claro que sí. Bien, señores, vamos a ya dar por finalizada la clase. Yo igual en estas diapositivas, como les he dicho, he modificado la línea de tiempo porque incluso ayer salió esta ley de las jefas de hogar que reconoce las familias monoparentales dirigidas por mujeres, señores. Esta ley, aquí les voy a pasar el título. ¿Cuál es? Ay, acá está. Es la 31754, protección a la mujer jefa del hogar. Es en una línea de reconocimiento histórico, de eliminar desigualdades referido a las mujeres. No va a significar, porque he escuchado por ahí algunos, ay, doctora, siguen las normas a favor de las mujeres. Bueno, señores, usted prenda sus noticias todos los días ven feminicidios o violencias que recaen en las mujeres. Así que amerita que se le pueda generar espacios de mayor reconocimiento a este tipo de violencia que recae en un grupo vulnerable mayoritario como son las mujeres. Bien, doctores, agradecerles su conexión, pedirles por favor a todos que me puedan seguir en mi red social, me encuentran como Tania Bocanegra Risco, invitarlos a todos que este 10 de junio voy a estar en Ayacucho, en las horas de la mañana, en el juzgado de violencia de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, dictando justamente el tema de las nuevas modificaciones al proceso especial, y voy a estar en horas de la tarde en la Universidad Nacional de Ayacucho por el aniversario de la Facultad de Derecho. Así que vamos a estar este fin de semana en Ayacucho, este 10 de junio, exactamente, y próximamente vamos a estar en Guano con un congreso internacional también, ya les voy a ir pasando por mi red social para poder encontrarnos y poder conocernos. Así que muchísimas gracias por su conexión, a mis conectados, gracias por seguirnos, y ya saben que pueden adquirir, inscribirse para que puedan tener acceso al material. Me comprometo a todos los que se inscriban, voy a agregarle también resoluciones judiciales, adicionales a las diapositivas y las dos leyes y modificatorias que se han dado este año. Bien, muchísimas gracias, José. Ahí los espero en mi red social. Muchísimas